¿Qué son los huertos? Es una siembra de reducidas dimensiones y de cultivo intensivo, con la finalidad de cosechar alimentos para el consumo familiar. Tiene su origen en el huerto tradicional europeo de pequeña extensión y por lo general dedicado al consumo familiar o la venta al por menor. ¿Para qué sirven los huertos? Además de su función productiva, el huerto urbano sirve para incrementar la calidad de vida de la población, estableciendo una relación entre el medio urbano y el natural, y fomentando la biodiversidad y la conectividad ecológica de los hábitats que benefician el equilibrio de los ecosistemas. Existen varios tipos de huertos, como por ejemplo los huertos privados, que buscan el beneficio económico. Los propietarios de estos huertos cultivan y venden los productos orgánicos cosechados a los clientes. Los huertos de alquiler o los huertos de ocio también entran en esta categoría. Los huertos públicos. Básicamente son huertos públicos en terrenos asignados o arrendados, en terrenos públicos administrados por el Estado o el municipio. Se utilizan comúnmente en la agricultura orgánica y en la enseñanza de tecnologías sostenibles. Huertos educativos. Existen varios tipos de huertos cuyas finalidades son la educación ambiental, la formación agrícola o el apoyo de la educación básica. Huertos sanadores o terapéuticos. El trabajo en huerto y jardinería es otra opción de ocio y rehabilitación para todo tipo de pacientes y colectivos vulnerables. Por lo tanto, estas personas aumentan las posibilidades de distracción y al mismo tiempo promueven su salud física y mental. Huertos ornamentales. Los huertos siguen siendo espacios verdes y hermosos, por lo que cada vez más restaurantes, hoteles, casas y diversos espacios públicos y privados los utilizan con doble finalidad, producción de alimento y paisajismo. Huertos verticales. El jardín o huerto vertical es uno de los jardines decorativos más de moda. Usa contenedores en las paredes, generalmente para construir un jardín sobre su sustrato especial. Huertos hidroponía. Los cultivos hidropónicos también están de moda. Esto es debido a su relativa sencilla practicidad y eficiencia. Huertos ecológicos. Este tipo de huertos se caracterizan por ser ecológicos. ¿Qué quiere decir esto? Se evitan a toda costa el uso de químicos, pesticidas y otros productos que puedan alterar y o perjudicar a las plantas, así como las cosechas que se obtienen. Huertos con riego automático. A medida que las extensiones de terreno donde se hace un huerto son más grandes, lleva a disponer de técnicas más automatizadas en cuanto a los ecosistemas. Huertos de tierra. Este tipo de huerto son los más habituales y los que más comúnmente se conocen. En este tipo de huerto el sustrato es siempre suelo o suelo formado por la acumulación de rocas erosionadas de diferentes tamaños de partículas y materia orgánica. Por lo tanto, la tierra para estos huertos depende de las condiciones geológicas del área. Cuidados del huerto. 1. Planta con moderación. Es importante no querer abarcar todas las hortalizas desde el principio, ya que no será efectivo. Lo importante es comenzar con una variedad menor y que luego paulatinamente incorporar otras plantas diferentes. De esta manera podrás controlar todos los cultivos y sacar al máximo potencial de cada hortaliza. Además, es necesario que a tu huerto le dé un mínimo de 5 horas diarias de sol, para garantizar la efectividad del cultivo, ya que en caso de no tener una suficiente exposición al sol, no tendrá un buen desarrollo. 2. Posee un terreno de calidad. Para que un huerto tenga un buen resultado, en primer lugar es tener un suelo en buenas condiciones. Por ejemplo, si el suelo está muy encharcado, se debe fresar la tierra para conseguir que no se acumule tanta agua. Por el contrario, si está muy seca, se fresará para conseguir acumular mayor cantidad de agua. 3. Ten a mano las herramientas adecuadas. Cuando creamos un huerto existe una serie de herramientas que son necesarias para facilitar la actividad. Algunas de esas herramientas son pala pequeña, escarificador, asadilla pequeña, saco para desechos, guantes de jardinería, motoazada, herramientas de riego. 4. Planta acorde al clima de tu zona. Para asegurarse la calidad de tus hortalizas, el clima es uno de los factores más importantes en tu huerto. De hecho, si los cultivos son autóctonos, menor será la probabilidad de contraer enfermedades o plagas. Es importante saber el momento y el clima adecuado para cada una de ellas, teniendo siempre en cuenta que las hortalizas son propias de tu zona. 5. Dale espacio a tus cultivos. El huerto tiene unas dimensiones limitadas y las hortalizas necesitan de su espacio.
Por ello debemos tener en cuenta que no se puede abarcar una gran multitud de cultivos y sobre todo de la misma familia, pues competirán entre sí por los mismos nutrientes y no conseguiríamos una buena cosecha. Una posible solución es asociar cultivos, sembrando plantas que se complementen entre sí, de tal manera que se ayuden a crecer y desarrollarse. De lo contrario, existiría la posibilidad de que aquellas hortalizas que son de la misma familia compitan y como consecuencia no conseguir un huerto sano y productivo. 6. Riega cuando sea necesario. Es tan importante los demás consejos como saber exactamente cuánto y cuándo regar los cultivos. El porqué es sencillo. Tan malo es no regar lo suficiente como regar de más. Para evitarlo, la mejor opción es hacer uso responsable del agua, como cultivar juntas plantas que necesitan riegos similares. De este modo no tendrás plantas que necesiten un riego diario al lado de las plantas que necesiten un riego menos frecuente. Además, es importante regar las plantas por el atardecer, para evitar que el agua se evapore con el sol y pueda impregnarse con la tierra. 7. Cuidado con las plagas o enfermedades. Por último, cuando cultivamos hortalizas u otras plantas siempre estamos expuestos a la posibilidad de recibir plagas o enfermedades que debiliten y estropean nuestro cultivo, y como más vale prevenir que curar, es importante saber cómo anticiparse a ellas. Beneficios del huerto. Los huertos ya son realidades en todas las grandes ciudades del mundo. Son innumerables las iniciativas que transforman el entorno, logran establecer nuevamente la biodiversidad y proporcionan más calidad de vida con mayor eficiencia económica para los ciudadanos. El movimiento de agricultura urbana se ha mostrado receptivo hacia diferentes grupos de edades, clases sociales, propuestas y países que ya han adoptado sistemas de producción de alimentos dentro de las ciudades. A continuación te presentamos 12 de los principales beneficios que tienen los huertos urbanos. 1. Reducen las islas del calor. La inercia térmica del agua presente en las plantas y de la propia tierra reduciendo las fluctuaciones de temperatura. 2. Mejora la calidad del aire. De noche las hojas hacen fotosíntesis, liberando oxígeno. 3. Absorben el ruido. A diferencia del cemento, las plantas consiguen absorber los sonidos sin reverbar. 4. Reduce el riesgo de inundaciones. La tierra es capaz de retener el agua de la lluvia en el momento en que cae, aliviando las galerías urbanas sobrecargadas por la baja permeabilidad del suelo urbano. 5. La contaminación en todo proceso. Contaminación de tierra, flujo en las autopistas, gastos y desperdicios en los mercados. 6. Destino de residuos orgánicos. Los residuos de alimentos y vegetales que causan problemas en la logística de camiones basureros en las ciudades se pueden transformar en el mejor nutriente posible para un huerto a través del proceso de compostaje. 7. Alternativa económica. Plantar un huerto propio es más barato que ir al mercado. Pueden también convertirse en una actividad económica per se y eventualmente puede generar una gran transformación social en comunidades de venta baja. 8. Mejora la calidad alimentaria. Los alimentos orgánicos son más nutritivos. Además, facilita la capacidad de descubrir alimentos alternativos. 9. Durabilidad. A pesar de lo que digan los vendedores de neveras, las plantas vivas logran una disponibilidad mucho mayor sin deteriorarse. 10. Se promueve una mayor biodiversidad. Las plantas se relacionan entre sí y con insectos, lo que posibilita el desarrollo de la fauna y la flora local, esencial para reducir las posibles injerencias de virus exóticos. 11. Promueve la convivencia entre usuarios y vecinos. El huerto es un espacio público, ideal para el encuentro comunitario. 12. Integración con la naturaleza. Ver una planta crecer, estar cerca de ella, aumentar el contacto con el ritmo natural del universo e incluso con el ritmo de vibración natural del cuerpo. ¿Cómo hacer un huerto? Lo primero que tienes que hacer es elegir el espacio donde vas a ubicar tu huerto, porque debe ser cercana a una ventana. En caso de que vivas en ese departamento, cuando sepas dónde vivirá, elige el material donde lo vas a colocar: madera, PET, un huacal o incluso una base especial. 2. Elige muy bien el tipo de vegetales o hierbas que querrás cultivar, ya que toma en cuenta que algunas plantas necesitan mucho más espacio. Por lo tanto, procura que tu huerto sea mediano para que tengas mayor margen para que tus siembras crezcan. Por ejemplo, si tu huerto será pequeño, empieza con hierbas aromáticas como albahaca, cilantro, eneldo, hinojo, menta o perejil. 3.
Debes elegir muy bien el tipo de tierra, porque no puede ser aquella que esté llena de hojas o de piedritas o ramas. Debes elegir tierra con abono o composta, ya que las semillas que plantes necesitarán nutrientes. Puedes mezclar tierra normal con ese tipo y también dará buen resultado. Dependiendo del tamaño del huerto, la capa de tierra debe ser de entre 10 o 2 centímetros de alto. 4. El momento de la siembra es clave. Debes revisar perfecto la profundidad, que debe de ser de 2 a 3 veces su diámetro. Nos referimos a que no sea tan profunda. Tiene que ser muy paciente, porque la siembra se puede o no ver durante los primeros 30 o 45 días y deberás regar casi diario. De preferencia, riega por las noches o en las tardes, pero cantidad adecuada dependiendo del tipo de semilla que hayas colocado. 5. Hay personas que suelen poner bases de bolsa con hoyos para mejorar el drenaje. Este es un proceso opcional, ya que muchas veces, dependiendo de la ventilación, la bolsa plástica puede afectar la siembra porque genera calor. ¿Cómo hacer un huerto urbano? Elige un lugar con sol. No importa que no tengas terraza o un balcón. La azotea o una ventana bien iluminada puede ser un lugar perfecto para colocar tu huerto. Consigue todo lo necesario. Lo primero que debes buscar son contenedores, macetas o recipientes que tengan al menos unos 20 centímetros de profundidad. Recuerda que si quieres cultivar zanahorias, necesitarán espacio bajo la tierra para poder crecer. Pero no solo es eso, cualquier planta necesitará espacio para echar raíz y crecer. Las más recomendables son las macetas de barro, porque ayudan a conservar mejor la temperatura de la tierra. Lo segundo es tener tierra y abono. Recuerda que las plantas necesitan nutrientes para crecer, por lo que debes elegir cuidadosamente qué tipo de sustrato utilizarás. El más recomendable se llama compost. Es orgánico y tiene una mezcla de restos forestales y estiércol. Recuerda que el éxito de tus hortalizas depende de la riqueza del sustrato. Otro punto a favor de este tipo de sustrato es que más ligero que la tierra normal, pero mucho más rico. Finalmente necesitarás abono. Utiliza uno que contenga fósforo, nitrógeno, potasio, magnesio y hierro. Al principio tu sustrato podrá solo y no necesitarán abonar, pero conforme crezcan tus cultivos se irán terminando de los nutrientes, por lo que deberás abonar tu huerto al menos cada 6 meses. 3. ¿Qué plantar? Al principio elige cultivos fáciles de cuidar, que no tarden mucho en crecer o que se puedan cultivar durante casi todo el año. Pueden ser rábanos, cebollas o lechugas. 4. Debes considerar que plantar antes de elegir en dónde. Si quieres cultivar rábanos o zanahorias, debes sembrarlo en el lugar definitivo, porque no pueden ser trasplantados. Sin embargo, si quieres cosechar jitomates o cebollas, puedes elegir en sembrarlos directamente o contenedores más pequeños, para luego trasplantarlos en tu huerto. Si te decides a estos últimos, lo que debes cuidar es no dañar las raíces de la planta. Hacer un hueco suficientemente grande en el lugar donde la plantarás y presionar la tierra alrededor de la plantita, finalizando regando la tierra alrededor. Los cuidados. Además del abono, debes recordar regar tus plantas, de lo contrario morirán. Puedes utilizar una regadera o manguera dependiendo del tamaño del huerto. Hazlo durante la mañana o por la tarde. Nunca al mediodía o cuando el sol está en lo alto, porque solo quemarás tu planta y todo el agua se evaporará, sin hidratar tus cultivos. Puedes utilizar acrilato de potasio, que es un tipo de gel que encapsula el agua y la dosifica a la planta. Así solo tendrás que regar tu huerto una vez a la semana. Cuando quieras proteger a tus plantas, no fumigues ni utilices químicos. Prepara un caldo ceniza, solo necesitas agua, ceniza y un poco de jabón para lavar ropa rallado. Lo pones todo a hervir hasta que el jabón se derrita. Debes dejarlo enfriar antes de usarlo en tus plantas.